El silencio de los asustados. ¿Cuántos secretos puede guardar un niño antes de que su alma se quiebre? Esta es la pregunta que persigue a Mateo mientras camina por los pasillos de la escuela central, intentando hacerse invisible. Tiene 13 años, pero siente que carga el peso de 30. El acoso no llega como un rayo, llega como la lluvia, gota a gota, hasta que te ahoga. Todo comenzó hace 2 años cuando Mateo cometió el error de ser diferente. Usaba lentes gruesos, le gustaba la música clásica y su familia no tenía dinero para las marcas que todos llevaban. Eso fue suficiente. Suficiente para que Héctor, el capitán del equipo de fútbol, decidiera que Mateo sería su blanco favorito. Héctor no estaba solo, nunca lo están. Traía consigo a sus amigos, esos que ríen cuando otros sufren, esos que encuentran coraje en la multitud, pero que desaparecerían si estuvieran solos. Eran 5 o 6, dependiendo del día, a veces más. Mateo no es el único. Está también Lucía, una niña de 12 años cuyo único crimen fue tener sobrepeso. Los apodos que le gritaban en el recreo eran tan crueles que ella dejó de comer en la cafetería. Ahora come sola en el baño, sentada en el piso frío, escondida de las miradas que la juzgan. Luego está Diego, un niño tímido cuya madre es trabajadora doméstica. Los otros lo llamaban el hijo de la sirvienta. Diego dejó de hablar hace meses. Solo observa con los ojos vacíos, como si su espíritu ya hubiera abandonado su cuerpo. La escuela sabe, los maestros lo saben, la directora lo sabe, pero el sistema está diseñado para proteger a los depredadores, no a las víctimas. Cuando Mateo se atrevió a reportar a Héctor, la respuesta fue siempre la misma. Son solo bromas de chicos, tienes que ser más fuerte, no hagas caso. Pero no son bromas. Las bromas no dejan cicatrices emocionales que sangran durante años. Si estás viviendo algo así o conoces a alguien que lo hace, este video es para ti. Inscríbete ahora y activa las notificaciones para que no pierdas lo que sucede después. Déjame un comentario si has sentido ese miedo paralizante en algún momento de tu vida. El miedo se convierte en la rutina de estos niños. Mateo se despierta con un nudo en el estómago. Lucía cuenta los días para que termine la escuela. Diego simplemente sobrevive, sin vivir realmente. Cada mañana es una batalla silenciosa. Cada recreo es una amenaza. Cada momento en los pasillos es una posibilidad de humillación pública. El sistema que debería protegerlos los abandona. Los maestros están ocupados. Los directivos tienen demasiados casos. Los padres no saben qué hacer. Entonces, en medio de esta oscuridad, algo inesperado sucede. Algo que nadie podría haber predicho. Algo que cambiará para siempre la forma en que estos niños entienden el coraje y la solidaridad. Pero eso es lo que descubriremos en los próximos capítulos. Por ahora, conoce a estos niños, entiende su dolor, porque su historia es la historia de millones que sufren en silencio, esperando que alguien, en algún lugar, se atreva a decir, esto tiene que terminar. Las cicatrices invisibles. Como vimos en el capítulo anterior, Mateo, Lucía y Diego cargaban cada día con el peso invisible del acoso. Pero lo que nadie veía eran las cicatrices profundas que el miedo dejaba en sus mentes. Las investigaciones científicas han demostrado que el acoso escolar no es simplemente un conflicto pasajero entre niños, es un trauma que se graba en el cerebro, alterando la forma en que estos jóvenes perciben el mundo. Los neurocientíficos han descubierto que cuando una persona vive bajo estrés crónico, como el que experimentan las víctimas de intimidación, la amígdala cerebral se hiperactiviza. Esta estructura, responsable de procesar emociones y detectar amenazas, entra en un estado de alerta permanente. Mateo lo vivía cada mañana cuando se despertaba. Su corazón aceleraba solo de pensar en llegar a la escuela. Lucía, por su parte, había desarrollado una ansiedad social tan profunda que evitaba hablar en clase, aunque conocía todas las respuestas. Diego dormía mal, sus noches pobladas de pesadillas, donde sus acosadores lo perseguían sin fin. Un estudio realizado por la Universidad de Jyväskylä en Finlandia reveló que los niños acosados presentan niveles de cortisol elevados, la hormona del estrés,
Este desequilibrio químico afecta su capacidad de concentración, su memoria y hasta su sistema inmunológico. Los tres amigos se enfermaban constantemente. Sus padres no comprendían por qué siempre estaban resfriados, con dolores de cabeza o problemas digestivos. Lo que no sabían era que sus cuerpos estaban literalmente bajo asedio. La psicóloga doctora Bárbara Coloroso, experta mundial en intimidación, ha documentado que el acoso escolar genera consecuencias a largo plazo. Las víctimas desarrollan depresión, ansiedad generalizada y, en casos extremos, ideaciones suicidas. Mateo había pensado en no volver a la escuela. Lucía había escrito notas de despedida que guardaba bajo su almohada. Diego simplemente se había rendido, convencido de que nunca mejoraría. Lo más devastador era que el sistema educativo fallaba sistemáticamente. Los maestros veían los incidentes, pero los minimizaban. Los directivos respondían con suspensiones de una semana, medidas que solo intensificaban la venganza de los acosadores cuando regresaban. Los padres de las víctimas se sentían impotentes. Las denuncias desaparecían en expedientes olvidados. La injusticia se convertía en parte del tejido escolar, normalizada, aceptada, invisibilizada. Si está siguiendo esta historia y quiere saber cómo cambió todo, déjenos su like ahora. Esto nos ayuda a continuar compartiendo estas historias que importan. Pero lo que ninguno de los tres sabía era que sus gritos silenciosos serían escuchados por personas que también habían sufrido injusticia. Personas que llevaban sus propias cicatrices. Personas que no permitirían que la impotencia ganara otra batalla. La ciencia había documentado el daño. Ahora llegaría alguien dispuesto a hacer algo real al respecto. Alguien que comprendía que a veces el sistema falla porque necesita de quienes están fuera del sistema para recordarle qué significa proteger a los vulnerables. La llegada inesperada. Mientras Mateo, Lucía y Diego continuaban atrapados en ese ciclo de terror diario, a 3 cuadras de la escuela, sucedía algo que cambiaría todo. Un grupo de motociclistas se reunía en un taller abandonado. No eran criminales ni gánsteres de películas. Eran hombres y mujeres que llevaban cicatrices visibles e invisibles de sus propias batallas. Raúl era el líder del grupo. Tenía 42 años, brazos tatuados y una sonrisa que raramente mostraba. Pero detrás de esa dureza vivía alguien que recordaba perfectamente el dolor de ser indefenso. En su adolescencia lo habían acosado sin piedad. Sus profesores miraban hacia otro lado. Sus padres no entendían. Raúl aprendió que nadie vendría a salvarlo, así que se salvó a sí mismo. Pasó años construyendo esa coraza de acero. Junto a él estaba Sofía, una mujer de 38 años con el cabello corto y los ojos que contaban historias de resistencia. Ella había crecido siendo invisible, rechazada por ser diferente. La escuela fue un infierno silencioso. Ahora comprendía que el silencio era cómplice de la injusticia. Ese martes por la tarde, mientras revisaban las motos, Raúl recibió un mensaje de su hermana menor. Trabajaba como consejera escolar en la secundaria local. El mensaje decía simplemente: 3 niños están siendo destruidos. La escuela no hace nada. Necesitan ayuda real. Raúl leyó esas palabras 2 veces. Algo se movió dentro de él. Esa sensación que creía haber enterrado hace años resurgió con fuerza. Era la impotencia. Era el grito silencioso de alguien que sabe exactamente lo que significa estar solo contra el mundo. Levantó la vista y miró a Sofía. Ella ya estaba mirándolo. No necesitaban palabras. Los dos reconocían ese llamado porque lo habían vivido. Raúl reunió al grupo esa noche. Explicó la situación sin dramatismo. Habló de 3 niños cuyas vidas estaban siendo destrozadas mientras adultos responsables miraban hacia otro lado. No pidió voluntarios. Simplemente dijo lo que iba a hacer y preguntó quién se sumaba. Todos se sumaron. Durante los siguientes días, Raúl y Sofía visitaron la escuela discretamente. Observaron a Mateo entrando con los hombros hundidos. Vieron a Lucía comer sola en la cafetería, mientras otros reían a su costa. Presenciaron a Diego siendo empujado contra un casillero. Lo que vieron confirmó todo. Estos niños no necesitaban consejería escolar inútil ni protocolos que tardaban meses.
Necesitaban saber que existía gente en el mundo dispuesta a defender lo que era correcto, sin esperar nada a cambio. Sofía propuso algo audaz. Raúl sonrió por primera vez en días. Era peligroso, era poco convencional, era exactamente lo que había que hacer. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres descubrir cómo estos motociclistas cambiarán todo, déjame tu comentario ahora. Quiero saber qué esperas que suceda. El primer encuentro ocurrió en la plaza cercana a la escuela, lejos de miradas curiosas. Mateo llegó primero nervioso, sin saber qué esperar. Lucía y Diego lo siguieron minutos después, intercambiando miradas de incertidumbre. Entonces aparecieron las motocicletas. No fue una entrada ruidosa ni intimidante como podrían imaginar. Raúl y Sofía bajaron lentamente de sus máquinas, quitándose los cascos con movimientos deliberados. Sus rostros reflejaban algo que los niños no esperaban: comprensión genuina. Raúl se acercó primero. Su voz era profunda pero cálida cuando habló. Dijo que conocía exactamente lo que estaban viviendo, porque él lo había vivido hace años. Sofía asintió, recordando aquellos días oscuros de su propia juventud, cuando nadie se atrevía a enfrentarse a sus acosadores. Los niños escuchaban en silencio, observando a estos adultos que de repente parecían entender el peso invisible que cargaban cada día. Lucía fue la primera en hablar. Preguntó por qué ellos querían ayudar si ni siquiera los conocían. Sofía sonrió con tristeza y explicó que precisamente por eso, porque nadie la ayudó a ella, porque vio a Raúl años después y descubrió que ambos compartían la misma herida cicatrizada, porque el silencio y la indiferencia habían sido sus peores enemigos. Durante las siguientes horas, Raúl y Sofía enseñaron algo diferente a los niños. No fue sobre violencia ni venganza, fue sobre postura, sobre cómo pararse derecho aunque tiemblen las rodillas, sobre cómo usar la voz aunque la garganta esté seca de miedo. Raúl mostró a Mateo cómo respirar profundamente antes de enfrentar una situación amenazante. Sofía trabajó con Lucía sobre las palabras exactas que podría usar para establecer límites sin necesidad de gritar ni agredir. Diego observaba todo desde un lado, protegiéndose aún con su timidez característica. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. Le dijo que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo, que su sensibilidad, esa que lo hacía vulnerable, también era su fortaleza porque le permitía ver cosas que otros no veían. Si aún no te has suscrito a este canal y quieres seguir conociendo historias que transforman vidas, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanilla para no perderte ningún capítulo de esta historia que está apenas comenzando su verdadero giro. Los niños aprendieron que la dignidad no se negocia, que el miedo es una emoción válida pero no un destino, que existen personas en el mundo dispuestas a estar de pie junto a los vulnerables, no porque tengan que hacerlo, sino porque entienden que la justicia comienza cuando alguien decide que suficiente es suficiente. Cuando se despidieron esa tarde, algo había cambiado en los ojos de Mateo, Lucía y Diego. No era confianza plena aún, pero era el comienzo de algo más fuerte, la certeza de que no estaban solos, que sus almas pequeñas, agobiadas por el peso del acoso, ahora tenían testigos, tenían protectores, tenían esperanza. Raúl y Sofía los miraron alejarse, recordando sus propios pasos temblorosos hacia la libertad. Sabían que lo que vendría después sería más complicado, pero en ese momento, en esa plaza al atardecer, sintieron que finalmente estaban reparando algo que el universo les había roto años atrás. La semana siguiente fue diferente. Mateo, Lucía y Diego regresaron a la escuela con algo que no tenían antes, una presencia interior que los acosadores notaron inmediatamente. No era arrogancia, era dignidad. Los tres niños caminaban por los pasillos con la espalda recta, respirando profundo cuando la ansiedad intentaba apoderarse de ellos. Pero la verdadera transformación llegó cuando Mateo se atrevió a hablar con Andrés, el líder del grupo de acosadores. Todos en la escuela lo consideraban intocable, alto, fuerte, despiadado. Nadie cuestionaba sus acciones. Sin embargo,
Mateo lo vio diferente después de una conversación casual en el baño de la escuela. Andrés estaba solo, mirándose en el espejo con una expresión que Mateo nunca le había visto. No era la máscara de poder que mostraba en los pasillos, era vulnerabilidad. Mateo se acercó lentamente. Andrés se tensó esperando una confrontación, pero Mateo solo preguntó con genuina curiosidad: ¿qué te duele tanto que necesitas lastimar a otros? El silencio fue ensordecedor. Andrés casi lo golpea. Sus puños se cerraron, pero algo en la pregunta lo detuvo. Quizás fue la falta de miedo en la voz de Mateo. Quizás fue reconocer que alguien finalmente lo veía más allá de su máscara. Andrés comenzó a hablar. Su padre lo abandonó cuando tenía 6 años. Su madre trabajaba 2 empleos y nunca estaba en casa. En la escuela, descubrió que si era lo suficientemente brutal, nadie lo ignoraría. El dolor se convertía en poder. Mateo escuchó sin juzgar. No excusó lo que Andrés había hecho, pero vio la verdad que Raúl y Sofía le habían enseñado. Los corazones más duros a menudo albergan las heridas más profundas. Eso no justificaba el acoso, pero explicaba su origen. Cuando Mateo compartió esto con Lucía y Diego, ambos sintieron algo complejo. Compasión y justicia no eran opuestas, podían coexistir. Los 3 decidieron hacer algo que parecía imposible: invitar a Andrés y a sus aliados a una reunión con Raúl y Sofía. Nadie esperaba que Andrés aceptara, pero lo hizo. Cuando los motociclistas se sentaron frente a los acosadores en la plaza, la tensión fue casi insoportable. Raúl habló primero. Yo también fui como ustedes. Creía que la violencia me hacía fuerte, que el miedo en los ojos de otros validaba mi existencia. Fue una mentira que casi me destruye. Sofía continuó, hasta que alguien me mostró que la verdadera fuerza estaba en proteger a los débiles, no en destruirlos. En sanar mis propias heridas en lugar de infligir las mías en otros. Los acosadores escucharon, algunos con escepticismo, otros con grietas visibles en sus defensas. Andrés, por primera vez en años, lloró. No de rabia, de alivio, de reconocimiento de que existía otro camino. Este momento cambió la atmósfera de la escuela. No fue instantáneo, pero fue genuino. La justicia no significaba venganza, significaba transformación. Y esa transformación comenzaba con la verdad incómoda de que todos tenemos historias de dolor. La pregunta era, ¿qué haríamos con ese dolor? La justicia que transforma 2 semanas después. La escuela respiraba diferente. No era un cambio mágico ni instantáneo, pero era real. Mateo caminaba por los pasillos sin sentir el peso del miedo en el pecho. Lucía levantaba la mano en clase sin temblar. Diego había dejado de esconder sus dibujos sensibles, mostrándolos con orgullo a quien quisiera verlos. En el patio, algo extraordinario ocurría. Andrés y sus amigos ya no rodeaban a los niños para humillarlos. Algunos días Andrés se sentaba con ellos en el almuerzo. No eran amigos todavía, pero el silencio hostil había sido reemplazado por conversaciones incómodas pero genuinas. Mateo le había preguntado sobre su padre ausente. Andrés respondió con la voz quebrada y por primera vez alguien lo escuchaba sin juzgarlo. Raúl y Sofía visitaban la escuela cada viernes, no como salvadores, sino como testigos. Se sentaban en la biblioteca durante el recreo, disponibles para cualquiera que quisiera hablar. Los niños llegaban con preguntas sobre valentía, sobre cómo vivir con dignidad cuando el mundo te dice que no mereces respeto. Raúl contaba historias de sus propios fracasos, de noches en que casi se rinde. Sofía hablaba de cómo aprendió que la fortaleza no significa no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar de él. La directora de la escuela había notado el cambio. Menos reportes de acoso, menos niños faltando a clase por miedo, menos llamadas a padres preocupados. Ella había visto a Raúl y Sofía llegar en sus motos, esperando lo peor. Pero lo que vio fue diferente. Vio a 2 personas que habían sufrido, que regresaban para transformar ese sufrimiento en compasión. La directora decidió crear un programa formal. Capacitó a estudiantes mayores como mediadores de conflictos, enseñó empatía, no solo castigo. Mateo descubrió algo inesperado. Su valentía al confrontar a Andrés no fue el final de su historia, sino el comienzo.
Empezó a ayudar a otros niños intimidados, compartiendo lo que había aprendido. Lucía formó un grupo de dibujo donde Diego enseñaba técnicas y, sorprendentemente, Andrés se unió. Descubrió que podía crear, no solo destruir. La noche antes de que Raúl y Sofía dejaran de visitarlos regularmente, los tres niños les dieron una carta. Mateo la había escrito, pero los tres habían contribuido. Decía simplemente: ustedes nos enseñaron que las almas más duras pueden tener los mejores corazones. Nos mostraron que el miedo es temporal, pero la dignidad es para siempre. No nos salvaron. Nos recordaron que podíamos salvarnos a nosotros mismos. Raúl leyó la carta con lágrimas en los ojos. Sofía la guardó en su chaqueta de cuero, junto a la foto de cuando eran niños, cuando el mundo les parecía imposible. La justicia verdadera no fue el castigo de los acosadores, fue la transformación, fue el ciclo roto, fue descubrir que la solidaridad genuina, la que surge sin esperar recompensa, es el antídoto más poderoso contra la crueldad. ¿Y tú, qué aprendiste con esta historia? Deja tu comentario. Yo leo todos ellos. Si esta historia tocó tu corazón y crees que otros necesitan escucharla, comparte. Nos vemos en la próxima.